Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de El libro de Enoc. Vamos a continuar con el capítulo 15, 16 y 17, capítulos que también vamos a seguir aprendiendo un poquito acerca de estos personajes de los vigilantes, y por ahí aparece también un poquito de simbología que nosotros vamos a interpretar. Y por ahí vamos a darle la bienvenida a María del Rosario, a la doctora Ana García, Juan David Clavijo y Cleo Osorio. Bienvenidos, chicos, gracias por acompañarme en este grupo de lectura de El libro de Enoc. Para aquellas personas que están interesadas en participar en esta dinámica del grupo de lectura del libro de Enoc, en la parte de abajo les voy a dejar el enlace para que puedan unirse al grupo de Telegram y estar al pendiente de cuando nosotros vamos a tomar la decisión para reunirnos, ya sea en la semana. Normalmente vamos a tener esta reunión 2 veces al mes y por ahí vamos a tratar de avanzarle con la lectura del libro de Enoc. Entonces, si estás interesado, puedes agregarte al grupo de Telegram. Por ahí las reuniones pretendemos tenerlas los días viernes a las 9 de la noche. Si tienes disponibilidad, pues agrégate. No tiene costo. Puedes unirte completamente gratis y pues aprender un poquito acerca de estos documentos que son de mucha importancia para nosotros. Muy bien, chicos. Vamos a pasar con la presentación de las diapositivas. Muy bien, como les mencionaba, vamos a continuar con el capítulo 15 del libro de Enoc. Antes de entrar completamente con el tema de estos capítulos, del capítulo 15 al 17, sí debemos de recordar lo que sucedió en el capítulo 14. Que fueron unos pasajes en los cuales nosotros analizamos un viaje que tuvo Enoc. En este caso, Enoc, su experiencia trascendental que él tiene es un viaje interno, en donde viaja al trono de Dios. El trono de Dios es el corazón. Entonces, Enoc atraviesa el trono de Dios hasta llegar en presencia de él. Los versículos que vamos a leer a continuación es la misma luz inconmensurable, o eso es lo que trata de hacernos entender la documentación, de que realmente él está hablando con la primera fuente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver a continuación es un mensaje exclusivo para Enoc de parte de la primera fuente. Él se encuentra en este viaje trascendental. Y vamos a continuar con la lectura, que es el capítulo 15. Dice: y él me correspondió y me habló, y yo oí su voz. No temas, Enoc, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no los humanos por vosotros. Como les mencionaba, aparentemente el texto nos está dando a entender que la primera fuente es quien está hablando con Enoc. Y algo interesante que nosotros podemos observar es que los vigilantes aparentemente son los que deben de ayudar a los humanos terrestres, no los humanos terrestres a los vigilantes. Ellos deben de entender aparentemente su misión, que era esa, pero al final ellos violentan. Dice el versículo 3: ¿por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres, y tomado esposas para los hijos de la tierra, y habéis engendrado gigantes. Vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre, habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres
para que las fecunden y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la faz de la tierra. Por aquí, algo interesante que nosotros debemos observar es que habla de una historia. Eso es lo primero que nosotros observamos. Habla de una historia de los vigilantes. Aquí en el versículo 3 hace mención, ¿no? Donde dice: ¿por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Y aquí en el versículo 4, en este primer, se pudiera decir renglón, vuelve a mencionarlo, ¿no? Vosotros que fuisteis santos y espirituales, viviendo una vida eterna. Por ahí nosotros ya habíamos hablado un poquito acerca de la historia de estos personajes, en donde mezclamos la información del libro secreto de Juan. Y precisamente en ese capítulo 6, donde Sofía tiene un pensamiento. Su pensamiento es engendrar, expandirse por el vasto universo. En el capítulo 5, en los últimos 4 versículos, habla de un principio original en los humanos. ¿Cuál es este principio original? La expansión. Por ahí habla de que el Pijeradamas tiene un hijo y lo coloca en la segunda estrella. Después hace mención que los hijos de Set también se expanden por el universo y se colocan en la tercera estrella. Por ahí no menciona el nombre, simplemente hace mención de la familia de Set. Después viene una cuarta descendencia. Aquí lo interesante que nosotros debemos de recordar en esta historia es que al humano, al Pijeradamas, al humano perfecto, a la verdad, se le otorga un poder de mente inconquistable. Este poder de mente inconquistable es que los humanos puedan pensar, actuar, razonar, crear, incluso como si fueran Dios mismo. Aunque esto, en un futuro, pueda conllevarlos al error. Obviamente, este capítulo 5 que nosotros vemos en el libro secreto de Juan y el capítulo 6, ahí cuando lo estamos leyendo pensamos, ¿no? Pudiéramos pensar que fue muy rápido, pero en realidad esto fue a través de las eternidades, en la expansión de las humanidades por el vasto universo. Regresando nuevamente al capítulo 6, recordemos que Sofía tiene un pensamiento, su pensamiento es expandirse. Y ahí en esos capítulos también hace mención que como tenía el poder de mente inconquistable, no había nadie quien pudiera detener a Sofía en ese deseo. Hay algo que sucede en la humanidad de Sofía. ¿Qué es lo que sucede realmente? Es que Sofía no estaba preparada para la expansión. ¿Qué es lo que le faltaba? Su conexión con la primera fuente. Como en el caso del Pijeradamas, en donde el Pijeradamas esa conexión no la muestra, ¿no? En esos versículos donde él reconoce al Padre, a la Madre, al Vástago y al poder perfecto, mostrándonos que este humano perfecto tiene una conexión íntima con la primera fuente o con el Padre de las luces. Sofía ignoraba su plenitud divina. Muy dentro de ellos sentían que no era tiempo. En los versos donde dice que no recibió la aprobación de su amante, ellos sí sabían que no estaban haciendo lo correcto. Aún así ellos violentan estos poderes de creación, de ciencia, del universo. Violentan absolutamente todo. Entonces, muy probablemente, esa es mi interpretación, muy probablemente estos vigilantes pertenecen a esas razas desviadas. Fue lo que habíamos hablado en capítulos anteriores. Entonces, recuerden que ellos contenían los 5 destellos.
en donde se habla acerca de la verdad, la inmortalidad, la vida eterna, el pensamiento anterior y conocimiento anterior. Estos destellos, al momento de crear al humano Adán, que en realidad pues esa es la verdadera expansión de Sofía, ellos insuflan su espíritu en la cara del Adán y pierden, ¿no? Pierden estos elementos. Por eso dice, vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los vigilantes o por qué tenemos esta historia donde estos personajes bajan y violentan no solamente a las mujeres, también lo hicieron con los varones? ¿Por qué precisamente tenemos esta historia? ¿Por qué ellos la necesidad de bajar? Porque en el libro secreto de Juan menciona que el Adán era superior en pensamiento, estaba libre de error y estaba iluminado. Entonces, estos poderes, estas autoridades, estos vigilantes sienten celos del Adán y crean un segundo prototipo, un prototipo más, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Degradado, violentado en su genética, en su ADN, para que sean compatibles con ellos. En este caso viene siendo Eva. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos quieren también, no solamente sienten celos de que el Adán es superior a ellos, no solamente es eso, sino que también ellos quieren recuperar la vida eterna, la inmortalidad, pensamiento anterior, conocimiento anterior y verdad. Ellos quieren recuperar esa chispa divina. Entonces ellos lo que piensan es manipular el cuerpo físico de estas humanidades, del Adán o de Eva, y tener una simiente para ver si en esas leyes de creación pueden recuperar la chispa divina. Entonces, por eso es que ellos tienen este modus operandi que nosotros vemos reflejado en el libro de Enoc, en el libro de Génesis y por ahí en varias culturas ancestrales, en donde mencionan esta historia. Llegan con humanos, obviamente humanos físicos, se hacen pasar por Dios y introducen primeramente un conocimiento maligno, malvado, perverso, para que al momento de mezclarse con los humanos terrestres piensen que son favorecidos de Dios, que no es tan malo en realidad. Por ahí tenemos la historia de que en esa genética nacen humanos distorsionados, en donde por ahí hace mención de que son gigantes, son irracionales y comen pues los animales y llegan a comerse incluso hasta los humanos. Por ahí empieza a explicarle la primera fuente a Enoc que hay un orden entre las dimensiones humanas. En este caso habla de que los humanos terrestres o los humanos Adán se les ha otorgado, ¿no?, esa posibilidad de expansión, pero solamente el orden perfecto es entre los mismos humanos físicos, no entre ángeles o estas razas desviadas y humanos. En realidad el principio original de la expansión se encontraba con los humanos Adán o con los humanos terrestres. Aquí es donde le hace mención. Y ellos aún siguen violentando a las humanidades, ¿no?, a través de estas mezclas y de engendrar hijos mutantes, pudiéramos llamarlo así. Entonces, aquí lo que no debemos de olvidar de este capítulo 15 es de que nos está hablando de eso, de que los vigilantes violentan a los humanos terrestres y eso está prohibido, prohibidísimo. Entonces, por tal razón, ellos van a ser juzgados. Por ahí en capítulos anteriores vimos que como parte de esta limpieza por parte de la luz se va a enviar el diluvio.
El diluvio tiene un propósito: eliminar el linaje de los vigilantes. Vamos a continuar. Dice: en cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. Por ello, no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es del cielo. Ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos, y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Por ahí nuevamente, ¿no? Trata de explicarle a Enoc que esta genética, esta descendencia de los Nefilim no es un orden correcto. Vamos a continuar. Y esto es algo interesante, esto que vamos a leer a continuación. Dice: los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, fíjense bien aquí lo que viene a continuación, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, fíjense bien la característica de estos personajes, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Entonces aquí trata de explicarle a Enoc que esta mutación no pertenecen, o estas huestes que nacen aquí, estas mutaciones de Nefilim, de gigantes, ellos no pertenecen a un orden original. Incluso sus instintos son muy diferentes al de los humanos. Entonces, ¿cuál es su comportamiento? ¿Cómo podemos observarlos? Es que ellos, esta es su característica. Ellos sienten placer o se sacian al momento de afligir, al momento de oprimir. Sus tácticas invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. Entonces, realmente ellos, su instinto es, pudiéramos decirlo, parasitario. ¿En qué sentido parasitario? Pues de destrucción, de exterminar la vida completamente. Ahora, viene algo interesante que va a suceder después del diluvio. Es que estos espíritus, en el momento en el que mueran, obviamente van a estar aquí sobre la tierra, y dice, se van a levantar en contra de los hijos de los hombres y en contra de las mujeres, porque de ellos proceden. Entonces, en esta muerte se va a crear para estos personajes una serie de dimensión, yo así es como lo entiendo, en donde estos van a continuar. Y van a continuar oprimiendo a la humanidad de una manera astral, espiritual o algo así por el estilo. Es lo que yo entiendo. Muy bien, vamos por el capítulo 16. Dice: después de la muerte de estos gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, la carne será destruida antes del juicio. Recordemos nuevamente que este libro es un libro apocalíptico y habla acerca de un juicio final en donde la tierra va a ser purificada y el hombre va a recibir su recompensa. Dice: serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, el gran juicio en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos, y seréis totalmente consumidos.
Entonces, en el juicio final, que nosotros vemos tanto en el Apocalipsis de Juan, como vemos en Daniel, hay algunos capítulos por ahí de Daniel que están muy relacionados con este juicio final, y precisamente el libro de Enoc habla, ¿no?, de esa transformación y de esa aniquilación por completo del mal. Dice: y ahora los vigilantes que te han enviado a suplicar por ellos y que en otra época habitaban en el cielo, diles: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Fíjense bien, aquí les voy a dar nuevamente un ejemplo que me gusta compartirles. ¿Qué es lo que realmente sucede con la humanidad de Sofía? Recordemos que, bueno, la ciencia que nosotros tenemos actualmente, en su mayoría, son leyes o principios que si estamos en Marte, pues se cumplen. ¿Como cuáles principios? Como la fuerza de gravedad, en donde el mismo planeta de Marte gira alrededor del Sol y según su tamaño tiene una cierta rotación que genera gravedad. En esta misma rotación pues también tiene, ¿cómo pudiéramos decirlo?, etapas en donde hay invierno, hay primavera, calor, o bueno, estaciones, pudiéramos mencionarlo así como estaciones. Entonces, en el universo, cuando nosotros vemos las galaxias, cuando nosotros vemos planetas, existen leyes, existen partículas, elementos que gracias a ese tipo de fuerzas y de leyes hacen posible que la vida pueda ser posible, no solamente en nuestro sistema solar, sino que también en otras partes del universo. Ahora, la humanidad de Sofía conocía este tipo de ciencia o de conocimientos, pero fíjense bien lo que pasó. Este es el ejemplo que me gusta compartir. Imagínense que todos nosotros tenemos una cuchara, un tenedor y un cuchillo. ¿Qué es lo que nosotros entendemos o para qué sirve una cuchara? Pues obviamente la cuchara sirve, o los cubiertos sirven, para llevar el alimento a nuestra boca. La cuchara sirve para llevar alimentos con fluidos. En este caso puede ser una sopa o un caldo. La cuchara sirve para eso. Y con el tenedor llevamos esos trozos de carne a nuestra boca, y el cuchillo es una herramienta que nos ayuda pues a cortar la carne. Esa es su función original. La humanidad de Sofía entiende estas leyes de ciencia. Las entiende. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, con los cubiertos no solamente podemos utilizarlos, esa es su función original, llevar el alimento a nuestra boca, pero también podemos utilizarlo para otras cosas, incluso para violentarnos a nosotros mismos. Con un tenedor, pues yo le puedo sacar un ojo a una persona. Con un cuchillo puedo desvivir a una persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas humanidades desviadas o degradadas, que es el caso de Yaldabaoth en la humanidad de Sofía? Es que ellos empiezan a violentar las leyes de creación. Ellos entienden que el universo en su expansión sigue un orden, ¿no? Un orden original. Entonces, ellos entienden que pueden hacer que un planeta rote en una dirección contraria. Ellos pueden manipular, pudiéramos decir, los elementos de la Tierra. ¿Para qué? Para que los hombres terrestres, su desarrollo pueda ser más lento, como nosotros lo vemos en el Génesis, ¿no? Cuando castigan a Adán y le dice: por tu culpa, ahora la tierra va a dar cardos y espinos, y con el sudor de tu rostro vas a batallar pues para traer el alimento a tu casa. Entonces, ¿qué es lo que ellos entienden? Es que pueden violentar
los elementos naturales, violentan al verdadero Padre de todos, pudiéramos considerarlo así. Y de esta manera, al tener estos conocimientos, por eso tienen ese pensamiento de exaltación, de considerarse Dios mismo. ¿Por qué? Porque entienden estas leyes de ciencia. Ahora, aquí es interesante la mención que hace, ¿no? Vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que el conocimiento perverso de las cosas malas es el que realmente es transmitido a los humanos por parte de los vigilantes, cuando en realidad estos personajes debieron haber enseñado la facción positiva de las enseñanzas o de las leyes o de la ciencia, pero en realidad enseñan la parte negativa. Muy bien, aquí el versículo 4 no lo alcanzo a ver bien. A ver, permítanme tantito nada más para leerlo. Dice, diles pues, no tendréis paz. Esa es la mención que hace de la primera fuente Enoc. Este es el mensaje que tiene que compartirles. No hay perdón para ellos. Primero para su descendencia van a ser exterminados y después para ellos. Ellos un tiempo estuvieron ¿cómo dice? En las dimensiones celestiales, y en el juicio final ellos no van a tener perdón. Obviamente le está dando también la explicación de por qué va a suceder este procedimiento por parte de la luz, porque ellos violentan a los humanos terrestres. Vamos por el último capítulo, chicos. Dice, y esto es interesante, ¿eh? Aquí ya terminamos una primera parte en donde Enoc está hablando con la primera fuente, le está transmitiendo el mensaje, qué es lo que debe de hablar o de decirle a los vigilantes, cómo va a ser el juicio, cómo van a limpiar la tierra. Según este documento, algo que nosotros debemos entender es que aún nosotros, en la actualidad del 2026, nos encontramos en este proceso, en este procedimiento de limpieza. Y en el juicio final todo va a ser transformado. Hasta aquí se termina esa comunicación que se le está dando a Enoc para que vaya a dar aviso a los vigilantes. Y aquí viene otra información. Dice, después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como el fuego ardiente, pero cuando desean, aparecen como humanos. Me llevaron a la casa de la tempestad sobre la montaña, cuya cima tocaba el cielo, y vi las mansiones de las luminarias y los tesoros de las estrellas y del trueno, en los extremos del abismo, donde están el arco de fuego, sus flechas y caraj, y la espada de fuego y todos los relámpagos. Luego me llevaron hasta las aguas de vida y hasta el fuego del occidente, el que recogió todas las puestas del sol. Llegué hasta el río de fuego cuyas llamas corren como agua y desembocan en el gran mar que está al lado del poniente. Vi grandes ríos y llegué a una gran oscuridad y hasta donde ningún ser carnal camina. Y vi las montañas de las tinieblas de invierno y el sitio hacia donde fluyen todas las aguas del abismo. Y vi la desembocadura de todos los ríos de la tierra y la desembocadura del abismo. A ver, nada más aquí. Sí, chicos, este vendría siendo el último. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando en este capítulo? Precisamente este es el que nos llama la atención, ¿no? En donde dice, me llevaron a un sitio cuyos habitantes, obviamente está hablando de humanos, que son como fuego ardiente. Yo lo interpreto que él ve
estas humanidades luz, ¿no? De las cuales habla el libro secreto de Juan. En este caso, pues el Pijeradamas. O en este caso, un ejemplo perfecto que a lo mejor pudiéramos preguntarnos, ¿cómo sería un humano luz? El ejemplo lo tenemos con Jesús después de su resurrección, en donde su cuerpo de carne y hueso de cierta manera es eliminado y obtiene un cuerpo lumínico de luz. Y aquí lo interesante es que habla de muchos, ¿no? Y estos mismos humanos, fíjense bien, tienen la capacidad, si lo desean, aparecen como humanos físicos. Y el ejemplo perfecto, como les digo, lo tenemos con Jesús, ¿no? Que se aparece a sus discípulos, puede disminuir su luz para que puedan acercarse a Él y tocarle, según lo que nosotros tenemos en estos evangelios. Por ahí algo interesante también lo tenemos aquí en estos versículos 2 y 3, en donde dice que ve las mansiones de las luminarias y los tesoros de las estrellas y del trueno. Obviamente todo este texto o estas frases, pues obviamente tienen algo de poesía, ¿no? Precisamente el lenguaje o la descripción, pues obviamente es, ¿cómo pudiéramos decirlo? Hermosa, de cierta manera, con un poquito de poesía para imaginarnos, y aterrizándolo bien en un lenguaje moderno, podemos decir o podemos interpretar que realmente Enoc viajó al espacio, ¿no? Viajó al espacio y por ahí vio el universo en su plenitud. Por ahí tenemos también Juan, tiene esta misma experiencia. Introduciendo otro documento tenemos el Bhagavad Gita, en donde Arjuna también tiene un viaje trascendental con Krishna. Y es muy parecido, obviamente las palabras, las menciones, es un poquito diferente, pero al final es exactamente lo mismo. Y por aquí, este símbolo que nosotros tenemos donde dice, me llevaron hasta las aguas de vida, aquí nosotros debemos interpretarlo como un conocimiento, que viene siendo el conocimiento de la creación, el conocimiento de la luz pura o de la primera fuente que Enoc obtiene y que los vigilantes no poseían o le dieron la espalda o olvidaron. Entonces, cuando vemos esto de las aguas vivas, siempre debemos de interpretarlo como un conocimiento de connotación positiva que contiene, ahora sí pudiéramos mencionarlo, ¿no? La gnosis, ¿no? Que nos ayuda a que nosotros podamos reflexionar y tener una transformación en nosotros mismos. En donde me doy cuenta que hay cosas que no están bien en mi vida y tomo la decisión de cambiar. Por aquí habla que también ve el fuego, ¿no? De Occidente. Y el recogido, dice, el que recogió de todas las puestas del sol. Este fuego que él alcanza a ver de Occidente, recordemos que él se encontraba en el oriente, en este caso en el otro continente, y el sol se esconde en Occidente. Entonces él está hablando acerca de el fin, ¿no? El fin de los tiempos, el fin en el que un día todo va a terminar por completo. Entonces cuando dice que él ve el fuego de Occidente, el que recogió de todas las partes del sol, pues habla de esa extinción. Así como ve el principio, ve supuestamente Enoc también el fin. Todo esto de ríos de fuego cuyas llamas corren con agua y desembocan, al final de cuentas está hablando de un conocimiento de que Enoc tiene esta información que ningún habitante de la tierra posee, en donde conoce absolutamente todo, incluso la partícula más pequeña, que en este caso a lo mejor en ciencia conocemos como protones, neutrones, a él se le muestra absolutamente todo.
para explicarle ahora sí que el orden perfecto de la creación, de que todo tiene un orden original y en su orden original hay expansión. Entonces, si en este orden original todo sigue su curso de una manera perfecta, los hombres deberían de conocer su historia, de dónde provienen. Y al conocer su historia, ellos deberían de seguir su principio original. ¿Cuál es su principio original? Conectarse con la primera fuente y expandirse por el vasto universo. Por ahí en el capítulo 18, me voy a adelantar poquito, nuevamente entre estas ríos de fuego y ve unas montañas. Nuevamente vuelve a hablar del símbolo 7. Aparentemente montañas, 7 montañas de cristal hermosas, en donde habla un poquito acerca de, o nos está haciendo referencia de estos 7 logos solares. Nuevamente hace mención de uno. Por ahí lo vamos a ver en la próxima exposición. Y ahorita, ya nada más para cerrar, lo único que podemos llevarnos, o algo que no se nos debe de pasar, es que estos capítulos que acabamos de leer están divididos en dos. En la primera parte, Enoc habla con la primera fuente y recibe instrucción de llevar un mensaje y de recordarles a los vigilantes que ellos un tiempo pertenecieron a estas huestes celestiales y ellos por decisión propia se han alejado. Nadie ha influido en ellos para que se desvíen. Ellos en realidad tomaron por sí mismos esa propia decisión. Por ahí habla del linaje, un linaje que no tiene un orden original, que es el caso de los Nefilim. Por ahí hace mención de esta limpieza que va a hacer nuevamente y de que este no es un orden original. Y en el día del juicio final, tanto los vigilantes como sus descendientes van a ser exterminados en esa purificación en la tierra. Ya después de ahí, en este capítulo 17, como esta segunda parte, habla de otro viaje. En este viaje, Enoc está viendo por completo los misterios del origen del universo, tanto del inicio como del fin, y se le muestra todo tipo de ciencia o de leyes del cual se rige el vasto universo. En realidad lo que él está viendo pues es al Padre de todos manifestado en su creación. Eso es lo que realmente nosotros debemos de entender cuando leemos el capítulo 15, 16 y 17. Muy bien, chicos, por ahí me tardé un poquito más. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Dejo de compartir. Muy bien, chicos, no sé si hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran compartir. Hola, Jesús. No, Hola. lo único, bueno, no preguntas, pero lo único que quisiera resaltar es la importancia de esa luz que tenemos los humanos. Eso es una de las cosas que siento que hay que difundir más, puesto que las personas, en mi opinión, no siempre valoran esa gran riqueza que traen dentro del corazón. Gracias. Sí, muchas gracias, Anita. Gracias, gracias. Sí, de hecho sí hemos estado tratando, bueno, al menos yo de mi parte, tocar este tema. Desafortunadamente a la gente pues no le llama mucho la atención, ¿no? Por ahí andan algunos videos cortitos que hemos estado subiendo del estudio del libro secreto de Juan, en donde hacemos mención de esta frecuencia energética que se encuentra en el corazón. En realidad, el hombre cuando ora o cuando piensa en Dios no debe de pensar hacia afuera, porque eso es lo que nos enseñan las religiones. A veces nos arrodillamos, que es lo que nos enseñan, y nos dirigimos a nuestro Padre o a Dios y pensamos que Él se encuentra en otro lugar, ¿no? Fuera del planeta Tierra, sentado en un trono.
y pues le damos gracias por lo que tenemos y le pedimos que favorezca nuestras necesidades o lo que necesitamos de él. Ahora, en este tipo de estudios, lo interesante, tanto del budismo, del hinduismo y del gnosticismo, es que el pensamiento o la reflexión siempre debe de ser hacia adentro. De diferentes frases o prosas o lenguaje o vocabulario, ya sea el hinduismo, budismo o el gnosticismo, hacen esta invitación de ver hacia adentro, en ese palpitar del corazón. En el caso del budismo se hace mención de la chispa búdica. En el caso del hinduismo se habla acerca del Atman. Y en el caso del gnosticismo, pues es la epinoia, ¿no? La chispa divina o el pensamiento posterior iluminado. Y algo que nosotros debemos de entender es que es un mecanismo, o sea, esta chispa divina es un mecanismo que si nosotros logramos conectar ahí, nos conectamos en automático con la primera fuente. Logramos esa realización espiritual, esa conexión con la divinidad. Y es un poquito difícil precisamente por nuestros padres, o sea, la crianza que nosotros tenemos, la religión que se nos impuso, el país donde vivimos, que se nos hace absurdo escuchar el palpitar del corazón. No creemos que exista o que haya algo trascendente o majestuoso en ese ejercicio de la respiración y del palpitar del corazón. Lo creemos absurdo porque es algo tan sencillo. O sea, ¿cómo yo le voy a prestar atención al palpitar del corazón? ¿Cómo le voy a prestar atención a ese ejercicio del respirar? Se me hace absurdo. Y precisamente, por ejemplo, en el caso del libro de Enoch, en donde hace a un lado por completo esta enseñanza de que Adán y Eva, o el sufrimiento que nosotros tenemos hoy en la actualidad, viene a raíz de que Adán y Eva participaron del fruto. El libro de Enoch hace por completo a un lado esa historia y dice, no, los humanos son perversos, son violentos, son malos, estudian las estrellas, estudian estas artes místicas porque personajes bajaron del cielo y se las enseñaron. Entonces, ese simple hecho que ha venido a través de generaciones hace que nosotros consideremos absurdo el prestarle atención al palpitar del corazón y al ejercicio de la respiración. Que en eso, ahí es donde se encuentra esa frecuencia energética, ¿no? De la vida. La primera fuente. Si queremos considerar o pensar que ese ejercicio o ese palpitar es Dios, sí, ahí está Dios. Ese es Dios mismo fraccionado en pequeñas partículas energéticas dentro de nosotros. Ese es Dios mismo, es la primera fuente. Y muy buena invitación que hace Anita ahí haciendo esta mención. Como les menciono, desafortunadamente las personas tenemos una mente más violentada y queremos escuchar más de extraterrestres, de reptilianos, de cosas fantásticas, ¿no? Eso es lo que realmente vende este tipo de canales que encontramos en YouTube. Es lo que la gente realmente busca, ¿no? La ficción. Que hablemos un poquito acerca de eso. Y no está mal, porque realmente nos ayuda a aterrizar, pero no es lo más importante, como menciona Anita, no es lo más importante. Lo más importante es que las personas empiecen a voltear adentro de sí mismos. Eso es lo importante. Muy bien, no sé si por ahí tienen otro comentario, chicos. Hola, hola Jesús, buenos días. Buenos Aquí días. todavía, ay sí, Sí. apenas van a ser las 9 por acá. Oye Jesús, mira, lo que pasa es que pues yo 45 años en la religión de los Sud, de los santos de los últimos días, he entrado en una etapa de confusión bien tremenda, Jesús.
Y eso que tú ahorita comentas me llega porque digo yo, ahora, ¿cómo puedo hacerle? Para empezar, si yo realmente tengo la chispa divina, y me dice un hijo mío, porque le gusta también platicar de estos temas, él estuvo muy grave, en una ocasión le dio tuberculosis y bueno, tuvo unas experiencias espirituales tremendas, pero bueno. Me dice, mamá, si tú no tuvieras la chispa divina, no anduvieras buscando estas cosas, me dice, para empezar, ¿no? Y creo que es cierto. Pero el hecho de haber estado en una religión por 45 años, entra uno en estado de una confusión tremenda, Jesús. Porque cuando a ti te dicen o te enseñan que ese ardor en el pecho, que esa confirmación del Espíritu Santo, para saber que tú le estás pidiendo a esa deidad y que esa deidad te está respondiendo de forma positiva y ¡pum! Hace el milagro, ¿no? El que debería de ser milagro, pero es milagro, ¿no? Lo que le llamamos. Entonces, yo ya de un tiempo a la fecha, hace como unos 3 años hacia acá, cuando trato de conectarme, hacer lo que muchos dicen, pues, los ejercicios de respiración y todo eso. Y sabes qué, no siento absolutamente nada. Me he tornado así como el tibio que le llaman las escrituras, o no sé, el estado neutral, digo yo, ay carambas, qué fregados me está pasando, o sea, ya no siento ese ardor en el pecho de supuestamente la confirmación del espíritu, pero ahorita que estabas comentando todo eso, ha despejado muchas dudas que yo tenía y sobre todo como dicen que estas entidades o estos personajes, esos nefilim, cómo te atormentan, ¿no? Y sobre todo cuando uno ora y a veces se desgarra uno por dentro y es un tormento que tú sientes que no vas a salir, ¿me entiendes? Eso es lo que yo todavía no puedo, a mí me queda claro que estos personajes, a través de este estudio que hemos tenido, gracias a que tú abriste este canal, Jesús, la verdad, muchísimas gracias, que al momento de insuflar en el Adán, ellos perdieron la chispa divina y que la quieren recuperar de alguna manera. Pero uno entra en duda y dices tú, bueno, ¿qué me quedaría a mí parte de los nefilim que ahora ya no siento nada? ¿Sí me entiendes? No sé si me explico, ¿sí? Mm, no sé, la verdad, ahora cómo tendría yo, porque he observado mi respiración, escucho los latidos de mi corazón y no puedo ni tan siquiera recordar mi infancia. Con eso te digo todo. O sea, no puedo recordar ni los 7 primeros años de mi vida, mucho menos que sea yo llevada como fue llevado Enoc a esa montaña y ver el origen del universo. O sea, es para mí ya más difícil. Y de verdad que ha habido momentos en que dice uno, ¿será que ando equivocada, ando errada? Y mejor me voy a volver otra vez a refugiar allá con los mormones y seguirle como antes para ya no tener estas contradicciones en la vida y seguir con eso, pero la verdad sí es difícil para mí, Jesús. Es cuanto. Sí, ahora sí que, pues no sé, mi único consejo sería continuar estudiando. O sea, no queda de otra. En ese camino, en ese proceso de esa conexión con la divinidad, una parte importante pues es el estudio. Entonces, yo el único consejo que te puedo dar es que continúes estudiando. Ahora, esa observación, esa autoobservación, como te menciono, sí tiene mucho que ver. No reconocemos la grandeza, ¿no? La grandeza de la existencia a través del simple hecho de respirar
y de en la mañana, pues sí, abrir los ojos y saber que continuamos con un día más de vida, porque nos han hecho ver que la grandeza de la existencia pues está enfocada en otros lados. No se puede, en muchas personas puede ser nuestros hijos, en muchas otras ocasiones puede ser el simple hecho de tener riquezas, ¿no? Yo conozco gente que ellos se levantan en la mañana y lo primero que ven es si sus ingresos o su riqueza se ha multiplicado mientras él durmió, y eso es lo que realmente a él le causa felicidad. A esas personas eso es lo que le causa felicidad. A otras personas les causa felicidad el simple hecho de levantarse en la mañana, abrir los ojos y ver a su pareja, tener relaciones sexuales con su pareja durante el transcurso de la mañana. Esa es la vida, esa es la existencia para él o para esas personas. Para otras personas, pues es el levantarse temprano, ese simple hecho de levantarse temprano, tomarse su proteína o su arrancador, irse al gimnasio y continuar trabajando con su cuerpo. Entonces, este tipo de pensamiento no es que sea malo, tampoco lo vamos a satanizar. Los únicos que satanizan pues son las religiones, ¿no? Las iglesias, este tipo de pensamiento. Pero este simple hecho de pensar de esta manera pues nos aleja, ¿no? De reconocer la grandeza de continuar respirando, de abrir los ojos y decir, estoy con vida. Hoy tengo una oportunidad más para estudiar, tengo una oportunidad más para cambiar mi comportamiento y corregir lo que platiqué con mis hijos, en donde a lo mejor le hablé mal, fui grosero. Pues discúlpame, hay que tratar, te hablo de esta manera algunas veces porque si tú continúas así, puede ser, ¿no? Puede ser que en un futuro traiga consecuencias negativas. No te lo digo por tu mal, no te lo digo porque me caigas gordo, sino porque te amo, porque te quiero. Por eso te hablo de esa manera. Entonces, cada día es una oportunidad para continuar ese camino individual. Obviamente, hoy lo entiendo que el camino es individual. Nuestras experiencias, nuestros testimonios saliendo después de la iglesia, cómo es que hemos llevado la vida, eso es lo que enriquece a una comunidad. Yo me he ido por este camino, que en este caso es lo que estoy haciendo, compartiendo en mi canal, ¿no? Lo que a mí me ha ayudado, puede ser que a otras personas les ayude, pero también puede ser que a otras personas pues no les ayude o no conecten. A lo mejor la manera de hablar de otra persona es la que les conecta. Aquí lo importante es tener esa transformación. Obviamente a lo mejor la transformación a veces sí lo consideramos como algo muy radical, ¿no? Como estos personajes, como en el caso de Jesús, como en el caso de Enoc o como en el caso de Juan. Y algo que nosotros también debemos de considerar en estos textos cuando los leemos es que primeramente estos personajes, así de primera mano, ellos no los escribieron. Eso es algo que nosotros debemos de tener bien presente. Este documento que estamos leyendo fue escrito 300 años antes de Cristo aproximadamente, cuando los judíos fueron conquistados por Grecia, por Alejandro Magno. La única época dorada que tuvo Israel fue en la época de David y de Salomón, 1000 años antes de Cristo. Antes de David siempre han sido vasallos, siempre han sido conquistados, siempre han tenido guerras y siempre les han dado en su madre a Israel. Llega David, llega Salomón, estos personajes siendo tiranos, porque no eran elegidos de Dios, o sea, realmente ellos eran unos tiranos, unos sicarios, son los que empiezan a tener relaciones ahí con pueblos más grandes que Israel, empiezan a tener por ahí relaciones, y es la época dorada de Israel. Después de su muerte se separa nuevamente con Judea del norte, y no recuerdo ahorita los otros del sur, y siempre los han conquistado. 300 años antes de Cristo llega Grecia, con Alejandro Magno, los conquista. Alejandro Magno siendo a él siempre le había gustado la cosmogonía de los pueblos que conquistaba, pues él dice, ¿saben qué?
Está bien padre su cosmogonía, está bien padre eso de la creación de la tierra, de Adán, eso que me explican. Manden a esos sacerdotes más ancianos y que se lo saben de todas, llévenlos a Alejandría y que escriban esa cosmogonía, esa información, para que lo lleven ahí a esa biblioteca. Eso es el punto que quiero tocar, o sea, ahí hay manipulación en la información. Ahí hay un poquito de manipulación en donde ellos tienen los grandes profetas, los grandes visionarios, en donde ellos tienen las grandes batallas, las grandes hazañas, donde Dios ha intervenido y pues les ha ayudado. Al final de cuentas, esta información que nosotros estamos leyendo del libro de Enoc pertenece a tradiciones judías que estaban siendo conquistados por otros pueblos y su única esperanza era compartirlas al pueblo que iba a venir un Mesías. Un Mesías como quién, o de la misma calidad que David. Tenía que ser descendiente de David. A ellos no les interesa si, en el caso de Jesús, ¿no? Que habló acerca del amor, de la compasión, del perdón. A los judíos o a este pueblo no le interesa eso. Quieren que sea de la misma calaña que David y que Salomón. Ese va a ser su Mesías. Y inventan su promesa, ¿no? De que va a aparecer el Mesías, el ungido, que los va a liberar y los va a llevar como una nación grande y poderosa. Después de la muerte de Salomón han pasado 900 y cacho de tiempo. Después de la muerte de Jesús han pasado, ¿qué? 2000 años y no ha sucedido, no ha aparecido ningún personaje de estas tallas como David y como Salomón. No ha aparecido. Al contrario, ¿no? En ese tiempo, en ese lapso, han aparecido personajes que siempre han hecho esa invitación de que en realidad pues la guerra no es externa, sino que es interna, es en nosotros. La guerra es interna, precisamente en lo que tú mencionas, ¿no? En esas dudas, en esa existencia, en esa realidad en donde es mejor regresar a la iglesia o es mejor continuar con mi camino. Esa es la verdadera lucha interna. Ese es bueno, al menos individual. Obviamente sabemos que la humanidad pues es todo un caos, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a las patadas contra los elefantes, como en el caso de Jesús, nos va a pasar lo mismo que Jesús. ¿Qué hicieron con él? Pues lo callaron. Entonces, aquí ahorita lo más inteligente en esta época y lo más que nos puede ayudar es estudiar absolutamente todo. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe y continuar trabajando, ¿no? En esa autoobservación, en ese palpitar del corazón, en esa respiración. Desafortunadamente en América no contamos con maestros que tienen conocimientos milenarios que pudieran ayudarnos. Aquí no. Por eso muchos historiadores, muchos investigadores se atreven a realizar sus viajes a la India, ¿no? A tratar de adquirir ¿cómo podemos lograr esa conexión a través del ejercicio de la meditación, de la respiración correcta, pero con maestros ancestrales que solamente se encuentran tal vez en monasterios budistas o algunos yogis, ¿no? De la India, o sea, en este caso del hinduismo. Muchas personas sí se atreven a realizar este viaje. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Lograr esa conexión a través del conocimiento, empaparnos de conocimiento, ver estas documentaciones, tanto su historia, como en qué época fueron escritos, qué tanto puede ser cierto, qué tanto puede ser mentira, porque les digo, hay exageración, obviamente sí hay exageración. ¿Por qué? Porque en esa época su pueblo necesitaba un símbolo, una persona que tuviera este tipo de tallas para que la gente pues sintiera esperanza, ¿no? Sintiera esperanza que a pesar de la aflicción, a pesar del caos, a pesar de la tribulación, hay personas o va a haber una persona que un día va a llegar y va a poner juicio y fin.
Por ejemplo, en el caso del libro de Enoc, ahorita que está hablando acerca de los vigilantes, de la mezcla, obviamente cuando llega a Grecia, quiere imponer sus ideas. Grecia quiere imponer sus ideas a los judíos, hablándoles acerca de estos dioses, ¿no? Del Olimpo, que bajan y se mezclan, y que estos guerreros que han combatido con Judea son descendientes de esos dioses. Entonces, ¿qué es lo que hace los judíos o los sacerdotes? Crean una sátira, ¿no? Puede ser, así es como estoy viendo ahorita unas interpretaciones históricas, que muy probablemente puede ser una sátira, que en realidad a lo mejor no bajaron ángeles ni demonios ni nada de eso, sino que es una sátira para burlarse de esas ideologías griegas, y que su mismo pueblo pues no crea en esos falsos dioses, sino que crea en precisamente lo hace muy bien, ¿no? No crea en esos dioses, sino más bien en esa chispa divina que se encuentra dentro de nosotros. Que obviamente, como les digo, haciendo la investigación, esta información no solamente la tenemos en Judea, o en este caso en el libro de Enoc, sino que también en África, la tenemos por ejemplo en Egipto, la tenemos también en la India, la tenemos en las Américas, de que personas han bajado de los cielos y han compartido un conocimiento malvado. Y ahí es donde, bueno, tal vez no todo es ciencia, y ahí empieza uno a discernir entre que me voy, que esto que sí puede ser verdad, en que esto tal vez puede ser exageración, y al final pues tiene sentido, ¿no? Esa introspección, ese viaje interno, que al final de cuentas pues es el conocimiento de que los humanos siempre han existido. Ahora dices, no, pues ¿qué tanto me ha de quedar de los Nefilín? Pues algo interesante que nosotros debemos de recordar, y sobre todo los habitantes de las Américas, nosotros, algo que sí es un hecho, es que nosotros pertenecemos a las razas originales de la Tierra, de Lemuria, de la Atlántida. Al menos aquí en las Américas gozamos o debemos de sentirnos orgullosos, ¿no? De pertenecer a esas humanidades iniciales del planeta Tierra, originales, sin tanta mezcla Anunnaki o vigilante o Elohim, pudiéramos considerarlo. Pero en el momento de la conquista, en el momento de toda esta historia que tenemos, cuando estos europeos llegan aquí, pues tratan de destruir toda esa información, ¿no? Para hacernos sentirnos inferiores. Pero en realidad deberíamos de sentirnos grandes por el simple hecho de haber nacido aquí en las Américas y por ser descendientes, ¿no? De linajes originales. Porque si entendemos, por ejemplo, la historia del universo y de la expansión, pues sabemos que estas razas originales pertenecen a los liranos, pertenecen a los pleiadianos. Entonces somos o pertenecemos a ese linaje luz, ¿no? De los humanos Adán. Por ahí ya me extendí, chicos. Pero muy buen comentario ahí el que hace María del Rosario, porque todos estamos en ese proceso, o sea, no nada más es ella. Yo también muchas veces, años atrás, sí me pregunté, o sea, mejor me regreso a la iglesia para tener las cosas en paz, en orden con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, o continúo por este lado. No es una incertidumbre, simplemente es ignorancia, y esa ignorancia la vas destruyendo a través del estudio, en donde te das cuenta y dices, no, yo no puedo continuar ese camino pasado, o sea, yo ya di el paso, o sea, lo más difícil ya lo hice, no puedo regresarme. ¿Qué es la única herramienta que me queda? Estudiar. Me voy a empapar de todo tipo de conocimiento. No le voy a hacer el feo absolutamente a nada, que porque estos son malignos, que no, los voy a estudiar todo, y de esa información voy a sacar lo que realmente a mí me ayude. Entonces ese sería mi consejo, o sea, que continúes estudiando, continúa estudiando por tu cuenta. A ver, Ana, te escuchamos, Anita.
Oye, cuando dices que nosotros venimos de Lemuria, yo me puse a estudiar la gran cantidad de continentes que se han hundido. La Atlántida. A ver si en otra ocasión nos profundizas más al respecto. O si ahorita nos das una avanzadita. Por favor, gracias. Sí, por ahí es que ese tema sí es un poquito largo, porque primeramente se tiene que entender que ese es el propósito de la vida humana. ¿Qué es lo que puede crear el humano? Humanos, expandirse. Ese otorgamiento es gratuito, como lo habíamos platicado en otras ocasiones, en donde ciertos humanos poseen la fuerza él, poseen la fuerza ella, y unificándose se expanden, ¿no? Y esto es completamente gratis. Eso es algo interesante. Todo lo que es gratuito nos lo ha otorgado la primera fuente. Y ese proceso de expansión y de creación pues lo tenemos de manera gratuita. Entonces los hombres al final su principio original es conectar con la divinidad, con la primera fuente. Obviamente no es de la noche a la mañana, es a través de mucho tiempo. Y el otro punto es la expansión por el vasto universo. Por ahí tenemos la información de Adán, ¿no? En el libro secreto de Juan. En esa primer creación de humanos se entiende que este primer Adán es perfecto. Estaba libre de error y estaba iluminado. O sea, no había nada que le acongojara a ese humano. Y dice que fue hecho como el uno, en este caso como el Pijeradamas, obviamente dimensionado en la carne, así como nosotros nos vemos hoy en día, tangibles. Entonces por ahí se tendría que mezclar la historia, ¿no? Tenemos ahí de Nueva Era, tenemos ahí una información en donde habla acerca de los liranos, que fueron los primeros humanos en la Vía Láctea, en nuestro sistema galáctico. Y ellos son los que encuentran por ahí a los draconianos. Entonces ahí en esta información de que tenemos de las guerras de Lira y de Orión, se habla de la expansión de las humanidades físicas, en donde supuestamente hay una tregua de 4 razas de humanos, que en este caso son las que vienen a habitar aquí el planeta Tierra. Pero aún continúa el linaje de entre humanos y reptilianos, que vienen siendo los Anunnaki, ¿no? Y ellos violentan el plan que tenían. Ellos violentan esos acuerdos galácticos, intervienen y manipulan el proceso o los planes que se tenían para los humanos terrestres. Al final, la historia es que estos Anunnaki se hacen pasar por Dios y dicen que son los creadores, cuando en realidad no lo son, porque los humanos ya existían. Los humanos ya existían aquí en el planeta Tierra. Y en estas guerras, en estas batallas para someter a los humanos terrestres, muchos huyen de Lemuria, ¿no? Unos se van para la India y otros vienen acá, se van para lo que es hoy Chile y Argentina y Uruguay, esa puntita, y de ahí se empiezan a expandir por todas las Américas. Entonces, aparentemente o supuestamente en esta historia, en esta relación, los habitantes de las Américas poseen, ¿no? Poseen en su linaje, en su sangre, en su código genético, de razas estelares, que en este caso vienen siendo de Lira y de las Pléyades. Acá en el caso de África, lo que es África, Egipto, Medio Oriente y todo eso, pues llega, en la Biblia se le conoce como el Elión y en Sumeria pues se le conoce como Anu, ¿no? Anu es el que llega ahí, invade a esos humanos que vivían de ese lado, que al final de cuentas son humanos, también eran humanos originales, y mezclan su código genético con ellos, haciéndolos más oscuros a esos humanos terrestres. De ahí nace la historia del patriarca Abraham, en donde él es elegido por este Elohim menor, que es Yahvé, y le hace una promesa, ¿no? Que en su posteridad van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí empieza el combate entre los Elohim de ese lado de ese planeta, de ese continente.
Jehová se pelea con todos los Elohim o Anunnaki o como quieran llamarlo, se pelea porque el Elión, recuerden que les da por herencia ciertas, divide la tierra aparentemente. Y Jehová para conquistar, porque a él la tierra que le toca es desértica y ese es su enojo de él. ¿Por qué a él se le otorga ese tipo de tierras o de paisajes si son desérticos? ¿Qué es lo que le queda a Jehová hacer? Es combatir para quedarse con tierras más fértiles, más buenas, más abundantes. Y aparentemente pues la raza judía, ¿no? Según la historia que estamos viendo así, pues ellos son el linaje, ¿no? De los Elohim, de Jehová. En realidad, pues la historia que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento no es nuestra historia, no nos pertenece. Es la historia de ellos, de esa nación. Es la historia de ellos. Entonces, por ahí sería hablarlo en otro video, ¿no? Hablar un poquito acerca de Lemuria, hablar un poquito acerca de la Atlántida. Por ahí sería hablar en otro video, pero más o menos así es como va la historia. Empiezas a hacer conexiones con documentos apócrifos, empiezas a hacer conexiones con documentos de nueva era. Desafortunadamente de ahí también tenemos que leer para ver que muy probablemente puede ser que sí y otra parte pues irla desechando y de ahí va creando uno su propia interpretación pues de la historia terrestre. Entonces al parecer pues eso es lo que sucede. Por eso les digo, o sea, si nosotros empezamos a estudiar esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de la grandeza, ¿no? La riqueza que tienen las Américas, no nada más México, o sea, todo el continente americano, sus tribus, su cultura, o sea, su manera de adorar a ese gran espíritu, a ese espíritu invisible. ¿Cómo es que ellos adoraban al sol? ¿Cómo es que fueron creados los humanos? También tienen su historia, su propia historia. Ellos, aquí en las Américas existe cómo fueron creados. Y también aparece la historia de que estos personajes, los Anunnaki o los Elohim, pues vienen aquí a las Américas y violentan también aquí. Por eso es que cuando llegan los españoles, si es que realmente es verdad, ya llegan en una era, en una etapa en donde también en su mente ya estaban muy perversos. A ver, por ahí le vamos a dar tiempo rapidito a Ana García. Sí, Jesús, gracias. Am, Hablando de todo esto, se me viene a la mente, pues, entonces, ¿de dónde las momias existieron? ¿De dónde vienen entonces las momias? Eso se me vino a la mente ahorita. Sí, bueno, acuérdense que las momias es una preparación de los muertos para conservarlos lo más que se pueda. Hay una mezcla ahí de elementos, ahorita no los recuerdo, de embalsamiento. Es un proceso de embalsamiento que se realiza en Egipto para que los cuerpos puedan conservarse. Obviamente esto es en honor a la persona, al rey, al guerrero, al mago o al, ¿cómo pudiéramos decirlo? Pues sí, es en honor a personas importantes para conservarlas el más tiempo posible, porque se tenía la creencia también en Egipto acerca de la resurrección. Fíjense bien de dónde nace este tema, ¿no? De la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues embalsan o embalsamaban a personas importantes o queridas para conservar sus cuerpos. Se supone que ese es como el tema principal, así es como debemos entenderlo históricamente, como los arqueólogos hoy en la actualidad nos lo han enseñado. Aquí lo interesante es porque en las Américas también realizaban este tipo de embalsamiento, o sea, ¿quién les enseñó? Obviamente ese conocimiento fue compartido, fue impartido. ¿Quién les enseña en las Américas a embalsamar de esa misma manera? Si en aquellos ayeres milenarios antes de Cristo se supone que no había comunicación, no había barcos que viajaran de Egipto a las Américas, no había. Esa es como la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo fue transmitida esa información aquí en las Américas? Entonces,
supuestamente son para conservar los cuerpos y que en un futuro, en una resurrección, pues vuelvan a recuperar su cuerpo y que esté en buen estado, en buenas condiciones. Por eso surge eso de las momias, ¿no? Hoy en la actualidad, pues las momias, aparentemente, a pesar de que han pasado miles de años en esos cuerpos, obviamente cuando las desenvuelven de esas vendas o de ese vendaje, sí están deteriorados los cuerpos, pero al parecer se conservan bien. Se puede extraer información al momento de hacerle la prueba del carbono y otro tipo de, ¿cómo se pudiera decir? Análisis. Entonces, para la ciencia, pues se conservan muy bien. Pero en sí, pues así es como nace ese tema de las momias. Y la pregunta es esa, ¿quién le enseñó aquí en las Américas también a embalsamar de esa manera? ¿Quién? Muchos dicen que puede ser la tierra, precisamente de aquí en México, en Guanajuato y parte de Michoacán, porque aquí donde yo vivo en Morelia también hay momias. Sí, hay momias también. Hay cuerpos muy bien conservados y muchos dicen que puede ser la tierra. El tipo de tierra y el clima puede ser que incluso alguna sustancia, algún mineral que posee la tierra hace que se conserven bien los cuerpos, que no se destruyan o que no se degraden de manera natural, sino que se conserven. Puede ser que sea ahí, pero al final la creencia es que, bueno, en Egipto, ¿no? Es que un día va a regresar ese personaje, va a resucitar. Según esas son las creencias. Por ahí, Cleo, no sé si tienes algún comentario, o Julián, ahí es la primera vez que nos acompaña. Jesús, solo para agradecer, muy buen tema para reflexionar. Y bueno, ahorita yo estoy pensando, ¿no? De que qué tan importante es, porque Enoc, Juan, el Buda, o sea, todos ellos, bueno, y más todavía, siempre hablaron de una conexión, pero interior. Entonces yo ahorita estoy pensando que sí, bueno, yo así lo considero y cierto, que bueno, yo digo que nosotros somos el mismísimo universo porque somos la creación de la primera fuente, ¿no? Entonces, a esa gran conciencia llamado Dios, pues nunca lo vamos a encontrar por fuera, sino siempre tiene que ser, o sea, debe de ser por dentro y por dentro solamente en nuestro corazón, efectivamente, porque gracias a ese órgano es como este cuerpo tiene movimientos. Y y yo creo que conforme vayamos como dice usted, adquiriendo más conocimiento y haciendo una limpieza profunda, pero hacia adentro, y ya no tanto hacia afuera, porque lo que pasa es que como manejamos mucho o le damos mucha atención a los apegos, por eso es que no alcanzamos a hacer conexión con esa fuerza. Porque yo la verdad, yo sí sinceramente digo que las religiones, pues, eso, han sido una gran confusión. Y por las experiencias que yo he tenido ahora, sí pienso que mientras más, estemos en silencio y ir depurando todo lo que o nos ha cegado, pues, de esa forma podemos, encontrar, o sea, conocer a Dios, porque solamente es la única forma, o sea, no es física, sino es espiritual, o sea, es el ser, o sea, adentro, por lo que usted, por la lectura que que leyó, o sea, por lo que dice, porque la verdad es que honestamente yo no había leído el libro Secreto de No, pero por lo que usted leyó ahorita, yo fui así reflexionando y digo, sí es cierto, es una conexión, pero interna. Y, y ya, pues dejar todo eso, porque todo lo de Sofía y Eva, todo eso, Adán y Eva, pues fueron
pues fue lo que pasó hace miles de años y nosotros pues es como un programa que nos instalaron, ¿verdad? Para que olvidáramos de nuestra verdadera esencia, luz y que nos costara trabajo. Pero a final de cuentas somos muy bendecidos por estar en este tiempo y por tener estos conocimientos para volvernos a reconectar. Y bueno, es todo, Jesús, y le agradezco mucho su atención. No, muchas gracias, Cleo. Qué buen comentario ahí nos haces, qué buena reflexión. Ahorita, aún continuando con la pregunta de María, ahorita me estoy acordando del Bhagavad Gita. Para mí es un documento muy, muy importante. La conversación que tiene Krishna y Arjuna, porque Krishna trata de explicarle cómo lograr la realización espiritual a Arjuna. Le dice que a través de adquirir conocimiento, le dice que a través de la meditación, le habla acerca de la acción. También nuestra manera de actuar trae consecuencias. Trae consecuencias que favorecen o nos dan desgracia en nuestra vida. Y al final Arjuna le dice que para él es difícil. Le dice, para mí todo esto es difícil. Yo no puedo concentrarme para hacer la meditación. Yo no puedo estudiar. O sea, él, Arjuna mismo, aunque muchos historiadores en esa investigación dicen que Arjuna realmente era muy inteligente en la cuestión filosófica y espiritual, pero él es humilde y le dice, pues la verdad es que no tengo esa capacidad de retención, de estudiar. Y yo creo que este camino, esta manera de que tú me estás dando, pues no, o sea, no lo voy a lograr. O sea, va a ser imposible para mí. A ver, permítanme tantito. Entonces, esa es la reflexión que tiene y Krishna lo entiende. Krishna sí lo entiende. Y le dice, bueno, solamente te queda un camino. Si tú practicas ese camino, vas a conectar con la divinidad. Le dice, el único camino que te queda es amar a todos incondicionalmente y servirles. Y cuando te digo que ames a todos, es que no nada más te fijes en esta dimensión humana. O sea, no nada más es padre, madre, hijos, seres queridos. No nada más es ellos. También en el reino de los animales, en el reino de los insectos, aunque su ejercicio solamente sea arrastrarse y respirar, Krishna trata de dimensionar a Arjuna con estos insectitos que pareciera que no sirven para nada, pero ellos respiran y se arrastran. Le dice, si tú amas a todos, a toda la creación, y prestas servicio desinteresado, o sea, sin esperar recibir algo a cambio, tú vas a lograr esa conexión con la divinidad. No estudies, no medites. Simplemente ama a todos incondicionalmente, no de una manera romántica, sino el simple hecho de entender que cada expresión de vida, cada forma de vida representa a la divinidad manifestada. Ese simple hecho te va a llevar a la conexión con la divinidad. Esa es la invitación que le hace Krishna a Arjuna. Cuando estamos al servicio de otras personas, solamente estamos al servicio de Dios. Eso es lo que Krishna al final le invita a que pueda hacerlo para que logre esa realización. Y si se fijan, nos vamos un poquito más a la era de Jesús, porque Krishna es mucho antes que Jesús. Jesús lo realizó. Su vida fue de compasión y de perdón y servicio desinteresado, porque en la iglesia nos enseñan es que si tú quieres ser favorecido del Señor, tú tienes que venir todos los domingos a la iglesia, tienes que pagar tu diezmo, tienes que pagar tus ofrendas de ayuno, para que Dios te favorezca. Y ahí es donde nos equivocamos,
porque el amor incondicional trasciende cuando prestamos servicio de manera desinteresada, sin esperar recibir nada a cambio. Solamente prestamos servicio por el simple hecho de reconocer que la divinidad está manifestada en todo lo que observo, en un árbol, en un animal, en una persona. Nada más por ese simple hecho. Por eso Jesús hacía la invitación, ¿no? De que incluso debemos amar a nuestros enemigos. Dice, pues, ¿qué recompensa tienes amando a los que te aman? ¿Qué recompensa tienes? Si eso mismo hacen los pecadores, los malos, los malvados. ¿Cuál es la diferencia? Amar, ¿no? A los que también para nosotros es difícil, a nuestros enemigos. Amarlos a ellos también. Aprender a amarlos, a tenerles compasión, a perdonarlos. Acompañarlos a ellos. Si nos piden que les acompañemos una milla, pues vayamos con ellos 2. Si nos piden la capa, déjales también la túnica. Obviamente la información que se comparte pues es muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil, y sobre todo en esta era del 2026 es muy difícil. Pero debemos de practicarlo, debemos de tener ese discernimiento también, porque hay personas, ¿cómo podremos decir? Las malas, perversas. Entonces, tal vez ahí, agregando un poquito ahí de la información de esa pregunta, ¿no? De ese cuestionamiento que tenía María, pues esa también sería otra invitación. Tratar de empezar a, pues, amar, ¿no? A nuestros semejantes, a la creación. Ayudarlos, a velar por ellos, por los animalitos. Al menos con lo que se encuentra a nuestro alrededor. No necesariamente hay que crear unas campañas para salvar animales o para ayudar a los damnificados. O sea, si está dentro de mis posibilidades, pues ayudar realmente. Listo, chicos. A ver, Julián, por ahí no sé si tienes algún comentario, amigo. Ya para despedirnos. Hola, Jesús. Sí, pues muy bonito y muy reflexivo las experiencias de todos acá, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos ubicados en varios países y pues todos tenemos como un estilo de vida muy distinto, ¿no? Yo en mi diario de vivir trato de aplicar muchas enseñanzas y muchas cosas de estas, y anclarlo, como se dice, en el aquí y en el ahora, ¿no? En la relación con mi hijo, en cómo yo me relaciono con los demás. Una cosa que decía, creo que es María, que le costaba mucho como conectarse con la divinidad. En el caso mío, pues yo en algún momento de mi vida sentí la necesidad de empezar a limpiar mi cuerpo, ¿verdad? Porque pues como es adentro, es afuera, entonces entre más un día empecé a limpiar mi cuerpo, a desintoxicarlo, a practicar ayunos más prolongados, a desparasitarme, entonces empecé como a vaciar el contenedor del vehículo y empecé a encontrar mucha claridad en mi vida, en mis pensamientos, en mi intuición. Entonces eso tal vez puede ser un bonito consejo que le puede servir a ella en, en limpiar su cuerpo y encontrar más claridad en lo que, y en las cosas que ella quiera o su vida pueda percibir. Y pues muchas gracias por este primer espacio, espero seguir asistiendo y un saludo para todos. Sí, muchas gracias, amigo. No, y gracias a todos, ¿no? Por darse esta oportunidad. Por ahí ya nos pasamos del tiempo, pero merecía, ¿no? Merecía prestar atención ahí a las preguntas, a los comentarios. La verdad, sí merecía. Tal vez la información pueda ayudar a otras personas. Entonces sí merecía prestar un poquito de más tiempo, ¿no? Y pues yo creo ya nos despedimos, chicos. Estoy muy agradecido, como les menciono, por tener ahorita precisamente más gente. Esperamos que más adelante se puedan unir más personas. Si estás interesado en participar, ahí en la parte de abajo, en los comentarios, voy a dejar el enlace
del grupo de Telegram para que puedas unirte al libro de lectura del libro de Enoch. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito también a que puedas compartir esta información con otras personas que son de interés o que son afines a este tipo de estudios. Compárteles esta información, déjame tus comentarios, dime qué piensas acerca de lo que nosotros vimos. Y pues de nuestra parte sería todo. Nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Jesús, gracias. Bye bye.